Latinoamérica es para algunos un territorio sin pasado, ausente de los grandes momentos de la historia. Los que aquí vivimos sentimos a veces que se nos impone un pasado extranjero. Sin embargo, América Latina, la hermana menor de la historia universal, como todo y como todos, también tuvo un principio. Cada pequeña señal, cada rastro, es una voz que viaja desde el pasado hasta nuestro tiempo y nos permite suponer un camino probable. Cada camino nos abre la esperanza de conocer nuestro origen y que en él se encuentre, aunque más no sea mínimamente, una razón para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué avances produjimos? ¿Dónde se encendió la llama de nuestra cultura y nuestra historia? ¿Dónde está la verdad y la razón de nuestro origen? Preguntas y más preguntas que nos remontan a una pregunta original. ¿Cómo se pobló América? El esclarecimiento de la forma en la que se pobló América es un camino de la oscuridad hacia la luz. Cada dato arqueológico, cada resto fósil, cada impresión en la piedra podrán ser interpretados como una respuesta. Los científicos e investigadores debaten en la actualidad rutas migratorias y características morfológicas del hombre primitivo en Latinoamérica. Aquel hombre originario que hoy es desenterrado tenía también la misma preocupación y ofreció su visión particular del poblamiento a través de sus relatos. Las leyendas, sostenidas por la tradición oral, han llegado más o menos indemnes hasta nuestros días y constituyen el primer esbozo de un conocimiento a propósito del origen. Fue entonces que Madunda, el señor de todas las cosas, hizo a los hombres nuevos. Los trenzó con ramas de sauce y antes de dejarlos en el mundo, les enseñó a cazar con arco y con flecha para que estuvieran solos y no los molestaran. Entonces se fue al norte, más allá de las praderas, donde los bosques no tienen brazos ni pies. Y decidió descansar. Pero los hombres se volvieron malos y dejaron de honrar su nombre. Como castigo, el Señor de todas las cosas les envió una lluvia de hielo y luego otra, hasta que finalmente ya no pudieron ver el cielo ni avanzar hacia ningún lado. Grande fue la tristeza de los hombres, que no tuvieron más remedio que volver a pensar en su Señor. Entonces este envió un cuervo, pero no un cuervo cualquiera, sino uno cuyo pico resplandecía con el sol. El cuervo voló sobre la barrera de hielo y la rompió. Los hombres, que ya no eran los mismos, corrieron para salvar su vida y cruzaron antes de que el hielo se fundiera por completo. Detrás de ellos quedó su tierra, sepultada por un océano. Debajo del océano, el tiempo en que no tuvieron memoria. Un tiempo que debería ser recordado para siempre.
Estas leyendas dan cuenta de una tierra nueva que fue poblada después de un largo y accidentado viaje a través de los hielos. La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo hace 20.000 años. La congelación de las aguas generó un avance de los hielos sobre gran parte del continente americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico por el sur. 20.000 años atrás, el clima era extraordinariamente frío, fue el momento más frío de los últimos 150.000 años. Y por lo tanto se formó mucho hielo en los polos y en las montañas y el nivel del mar bajó 130 metros. Así que habían muchos lugares para poder caminar entre Asia y América, y Bering es la única comunicación posible con Asia. Cuando se produjeron los deshielos, los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente para reencontrarse, al menos oficialmente, hace algo más de 500 años. A ambos lados de ese puente de hielo, el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo soñado. Pero tarde o temprano aparecieron la violencia y el genio, la memoria y el olvido, la oportunidad y la perdición, la verdad y la historia. El encuentro de europeos y americanos exigió teorías que dieran cuenta de la mutua ignorancia. Para los pueblos originarios, los españoles eran los dioses antiguos que habían anunciado que un día regresarían. Para los europeos, América era un nuevo paradigma, difícil de encuadrar entre sus verdades absolutas. Sus interpretaciones fueron tan arriesgadas como las autóctonas. Supervivientes de la Atlántida, descendientes de Noé, habitantes del paraíso, e incluso alguna de las 10 tribus perdidas de Israel que escapó de la dominación asiria. En todos los casos, fantasías que prefirieron ignorar las mitologías americanas. Una de estas mitologías es un texto emblemático de la cultura maya, el Popol Vuh. Los dioses mayas parecen hechos a imagen y semejanza del hombre. Son imperfectos, vengativos, amantes del ocio y del juego. En el Popol Vuh, la creación del hombre es el resultado de un proceso evolutivo en el que la versión definitiva resulta superadora de la inicial. De lodo hicieron la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Al instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre, pero no tenían alma, ni entendimiento. Enseguida fueron aniquilados, destruidos. Finalmente, de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Los 4 hombres que fueron creados. El debate sobre el origen del hombre americano se abandonó absorbido por las tensiones de la conquista. Invasores e invadidos sabían que en el tiempo que les tocaba vivir
el pasado era menos urgente que el destino que les esperaba. La ciencia volvería a reavivar ese debate suspendido temporalmente. En los inicios del siglo XIX, el interés científico se concentró en inventariar todo aquello que estaba dentro del mundo. Paisajes, animales, plantas, objetos y, ¿por qué no?, también el pasado. Es el tiempo de los relatos de viaje, los geógrafos y los naturalistas. Hacia 1832, Sudamérica recibe la visita de uno de ellos, Charles Darwin. La expedición que lo trajo a estas costas tenía entre sus objetivos primordiales encontrar los rastros del diluvio universal en la Patagonia austral. Poco había cambiado en el primitivo pensamiento del hombre que seguía aferrado a sus concepciones religiosas. Sin embargo, este viaje iniciático cambiaría la perspectiva del origen, abriendo los caminos a revolucionarias e innovadoras propuestas. El hombre no venía sino del hombre, y aquel que encontrara el rastro más antiguo podría iniciar la secuencia del poblamiento. Uno de estos hallazgos sentaría las bases a partir de las cuales se comenzaría a discutir el poblamiento temprano. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punta de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punta proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo. Por lo que podemos deducir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio, y habría llegado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico. Es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros emigrantes. La primera teoría o modelo es lo más difícil para cambiar, porque está manejado por los expertos que definieron esta teoría. Entonces, como el primer modelo teórico, hay que comparar todo lo que sigue después contra el padre o la madre paradigmática, Clovis. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio originado en el norte de América
y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos, como actualmente se los conoce, pasan por el estrecho de Bering, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho, llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el estrecho de Bering. Las teorías provenientes de los países centrales definían las hipótesis del poblamiento. Sin embargo, en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires, a finales del siglo XIX, Florentino Ameghino, paleontólogo y naturalista autodidacta, se animaba a desafiar este pensamiento. Durante el primer Congreso Internacional de Americanistas de París, en 1879, Ameghino sostuvo que el hombre era originario de América. La teoría de Ameghino postula que el hombre es originario de América, concretamente en la Argentina. Los restos que va hallando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el Viejo Mundo. De ahí que él parta de ese paradigma. El hombre se origina en América. La teoría produjo un breve cisma en el universo científico. No solo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento, también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento. Hasta tal punto las ideas de Ameghino cuestionaban al modelo Clovis, que el mismo Alex Hrdlicka, un defensor de la teoría del ingreso por Bering, se trasladó hasta Buenos Aires para intentar descartar punto por punto las ideas de Ameghino. Ameghino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución, el Homo pampeus, quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta. Eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre, y por tanto supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte, completando el poblamiento de la Tierra. Estamos en la barranca de Montehermoso, entre Pehuenco y Punta Alta. Esta es una barranca famosa porque aquí estuvo en 1832 y 1833 Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo con el Beagle. Y en 1910 estuvieron Florentino Ameghino y Alex Hrdlicka, y en este lugar fue donde tuvieron uno de sus principales debates. Entonces acá, en este lugar, en la mitad superior de este afloramiento, en unos escalones, encontraron artefactos de piedra. Estos artefactos de piedra, de este tipo, los que tengo yo ahora en la mano, fueron recogidos por Hrdlicka y por Ameghino. Ameghino pone en su nota: debo decir que he visto al señor Alex Hrdlicka recoger piedras y artefactos líticos similares a estos, pero no sé cuál es su interpretación, ni tampoco se le he preguntado. La interpretación de Hrdlicka fue diametralmente opuesta. Mientras que Ameghino pensaba que estos eran artefactos pertenecientes a los albores de la humanidad, Hrdlicka, 2 años más tarde, publicó que estos artefactos realmente eran muy modernos y eran producto de los indígenas que hasta hacía poco habían asolado las puertas de Buenos Aires y la región pampeana en general.
La reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente. Rechazó las hipótesis de Ameghino y arrasó no solo al Homo pampeus, su propuesta más arriesgada, sino también la idea de que el hombre sudamericano había convivido con animales extinguidos. Sin embargo, en este caso, el tiempo demostraría que Ameghino tenía razón. El hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria. En el sitio de Pehuenco están estudiando un yacimiento de pisadas fósiles de animales extinguidos, animales que tienen más de 10.000 años de antigüedad. Desde la época de Ameghino se ha discutido la coexistencia de los primeros seres humanos con esta fauna, con estos animales de gran tamaño como el megaterio, el perezoso gigante, el milodon, el gliptodonte. Y recientemente hay algunos indicios que dentro de este sector con pisadas de animales fósiles extinguidos hay algunas huellas humanas. Entonces esto es una prueba más, pero muy contundente, de la coexistencia de los primeros pobladores con los grandes mamíferos del Pleistoceno americano. El modelo de migración terrestre propuesto por Clovis parecía indiscutible. Y nadie se atrevía a poner en duda que el paleoindio había sido el primer habitante de América. Sin embargo, nuevas investigaciones volvieron a poner en duda estas afirmaciones categóricas. Los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse. Ellos extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos, ¿no es cierto? Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a